Y estamos aquí nuevamente en un episodio de Sala Situacional TV. Soy Jorge Saadi en colaboración con el ANSE Libanesa. Tenemos un importantísimo invitado, pero antes de presentarles, me gustaría invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, las tradicionales como son las de Facebook, Twitter e Instagram, pero la más importante, YouTube. Pero sin tan presentación y preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que sin duda alguna todo libanés y todo árabe conoce. Con ustedes el embajador e ingeniero Elvis Salam. ¿Cómo está, Elvis? Bienvenido a nuestro programa. Bien, me siento honrado de estar aquí en tu programa, que cada día está calando más en los corazones, no solamente de los libaneses y árabes, sino también de los dominicanos, que están ansiosos de conocer más sobre una cultura que se piensa a veces que está lejana, pero está muy cercana. Es así, para que esté más cercano lo tenemos a él en calidad de investigador y se estarán preguntando por qué no estamos en el estudio que normalmente nos encontramos en Sala Situacional, nos encontramos en Fairuz, así como no hay persona que no conozca a Elvis, tampoco no hay una persona libanesa o árabe que no haya venido a Fairuz. Embajador, ¿por qué usted abre Fairuz aquí en Santo Domingo? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué esa necesidad de abrir Fairuz aquí en las calles dominicanas? Mira, todo empezó hace unos 20 años, en un viaje que yo di con mi hermano al Líbano, fuimos juntos y visitamos Damasco también. Entonces empezó todo con manteles de Damasco, un negocio muy pequeño en ese entonces, todavía sigue siendo un negocio familiar pequeño, y luego decidimos ya yo solo incursionar con productos alimenticios hechos en el Líbano. Eso empezamos en exportaciones hace como 17, 18 años. Y en ese momento había pocos negocios que preparaban comida árabe o libanesa, muy pocos. Y era un negocio, vamos a decir, de pequeñito, pero a medida que se ha ido ampliando el paladar de los dominicanos y de los descendientes de árabes y de libaneses, pues ha tenido mayor acogida y hemos ampliado un poquito más el negocio y le hemos traído a todos los paisanos y a todos los dominicanos que tienen en el paladar el sabor del Medio Oriente, una puerta para ver el Medio Oriente, no solamente con productos para preparar la comida, sino con productos artesanales. Esa es la idea, puerta del Medio Oriente. Perfecto, y hablando de puerta del Medio Oriente, y hay que recordarles que los diferentes perfiles que tiene Elvis Salam, no solamente es catedrático, profesor, es empresario, embajador, hoy en día es ingeniero, ahora como historiador, ¿qué influyó o qué ha incidido esa cultura libanesa hoy en día en la República Dominicana? Mira, nosotros podríamos, de hecho ya yo he escrito bastante sobre eso y casualmente salió la publicación en Turquía, un libro que fue escrito patrocinado por 8 embajadas, entre ellas la dominicana. Inclusive traje ya acá un ejemplar. Y en este punto, en ese texto, más o menos explico la incidencia de los libaneses en República Dominicana. Fíjate, la población básicamente libanesa que vino aquí al país, yo tengo registrado unas 2.100 y tanto de familia, o apellidos, mejor dicho. Hay una idea completamente errada que piensa que el que vino se quedó aquí. Eso no es cierto. Muchos vinieron, se quedaron, otros se fueron a otros destinos de América y muchos se devolvieron al Líbano de nuevo. O sea, todos aquellos inicialmente que vinieron aquí no se quedaron, como muchas personas dicen. No, hay un porcentaje que se fue. Pero también hay algo interesante. Por ejemplo, las relaciones entre los libaneses cubanos, básicamente también algo de México y algo de Argentina, aquí se registraban cuando llegaban por el país de donde venían. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, un apellido El Magdesi, que son los Mudesi de aquí, entre muchos. ¿De dónde viene? De Cuba. Pero entonces al tú hacer la investigación, que tú sabes realmente que ese apellido no es cubano, sino que ese apellido es libanés, entonces yo fui catalogando y tengo trabajando 25, 30 años, investigando aquí, investigando en el Líbano, investigando en Turquía, de lo cual en mi labor como embajador allá he tenido mucha investigación, que ya tú sabrás todas esas cosas y todos los hallazgos que tenemos. Es decir que básicamente esos emigrantes se establecieron en diferentes lugares aquí. Yo te diría que hay muy pocos sitios donde no hubo libaneses acá.
la zona donde primero o donde más llegaron fue a San Pedro de Macorís inicialmente. ¿Por qué? Por la danza de los millones, la producción de azúcar. Entonces, así como fue el cielo para San Pedro de Macorís, que nació como ciudad por la caña de azúcar, también fue su martirio. Porque en el 1929, y todo eso yo también lo tengo escrito con los datos exactos, 1929 vino el crash mundial y San Pedro de Macorís dependía su economía de la caña de azúcar. La caña de azúcar se depreció en más de un 90% el costo, el precio. Imagínese. Y se fueron muchísimos, no solamente libaneses, sino otros inmigrantes que ve allí, puertorriqueños, cubanos, y se fueron. Para que tú tengas idea, Jorge, por ejemplo, Estados Unidos le tomó 10 años recuperarse del crash. Nosotros como país nos tomó 16 años. Pero como San Pedro de Macorís, hoy no nos hemos recuperado. Imagínense, hasta hoy en día. No. La población de San Pedro de Macorís en aquella época eran unos 30.000 habitantes, hoy debe tener 200.000. Tú dirás, bueno, pero tiene 6 veces más población. La población no te dice la calidad de vida que tú tienes, ni la cultura que el pueblo tiene, ni el desarrollo que el pueblo tiene. Entonces, eso fue prácticamente mortal, porque muchos de los paisanos se volvieron. Se fueron a otro país, se fueron a Estados Unidos, se devolvieron al Líbano. Recordemos que ya en los años 30, 40, 50, 60 y 70, el Líbano ya vivía una bonanza económica, que era la época que se le conocía a Beirut como el París del Medio Oriente. Antes de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil. Entonces muchos se devolvieron. Muchísima gente, mi familia, de hecho, de aquí se fueron para allá y quizás ahora esos que nacieron aquí son más que los que nos quedamos acá. Y eso pasó en todas las familias, muchos se fueron por esa razón. Pero, ¿qué fue la importancia? ¿Cuál fue el efecto que hubo? Tú dirás, los libaneses son, yo estimo, y una estimación no es científica, sino más o menos porcentual. Yo entiendo que más o menos como el 1% de la población de aquí de origen libanés. Importante dato. Estamos hablando de unos 100, 110, 120 mil personas, más o menos sacando las familias que se quedaron, poniéndole tantas generaciones, tantos muchachos, un número. Pero el impacto fue enorme. El impacto fue tan grande que, por ejemplo, en el sector de universidades, o sea, la universidad más grande del país, los propietarios son la familia del presidente, Abinader, la más grande, la OIM. También tenemos la Universidad UCE, en San Pedro de Macorís. También tenemos UNIBE, que es de la familia Azuri. En el impacto, por ejemplo, del sector salud, en los años 30, y hay una fotografía preciosa sobre eso, que te la voy a hacer llegar, aparecen sentados como los fundadores de ese primer, podríamos decir, concilio o consejo médico. De los 10 habían 2 libaneses, el doctor César Dargan y el doctor Antonio Elmúdez. Se fíjate el impacto en la salud. Si vamos, por ejemplo, a aquellos libaneses que recién llegados del Líbano se pusieron de la causa, por las mejores causas nacionales, cuando los americanos invaden el país en el 16, muchos libaneses acabados de llegar con un español en ciernes se pusieron de parte de los patriotas dominicanos en contra de la invasión. Historia. Entre ellos tenemos a Aris Azar, que era un tribuno. Aris Azar, conjuntamente con un pariente nuestro en San Francisco de Macorís, que se llamó en vida José Alam Debets, cuando no estaban presos lo estaban buscando, porque en todas las plazas del país se iban diciendo lo que significaba esa ocupación. Y de hecho el pariente de nosotros tenía un periódico en San Francisco de Macorís que se llamaba La Navaja, y ese periódico fue quemado varias veces. ¿Quién? Bueno, me imagino que uno sabrá quién fue que lo quemó, porque todos los días publicaba en contra de eso. También, por ejemplo, tenemos en la Mata de Farfán, la familia Arbaje le llevó electricidad a ese pueblo. En San Pedro de Macorís se empezó a fabricar hielo por la familia Merib. Las camisas por la familia Chela, Dominican Chela, colchones, la fábrica de velas y velones más moderna que había en el Caribe era de mi abuelo, de San Pedro de Macorís. La familia Saglul
tenemos, seguimos con la medicina, por ejemplo, el padre de la psiquiatría es nada menos que Antonio Saglul El Mudesi. Y si tú miras, por ejemplo, el doctor Hasuri, que fundó el Instituto acá de la Diabetes, si tú miras, por ejemplo, en Santiago, te vas y Salomón Jorge, uno de los grandes médicos que tuvo nuestro país. Y si seguimos, no acabamos. Si tú te vas, por ejemplo, y mira a ver quién era el doctor Luis Checker Jane, el padre de Luis Checker Ortiz, una de las grandes figuras que hubo aquí, administrador de la aduana, secretario de finanzas, el doctor Luis Checker. Si tú ves, por ejemplo, la familia del presidente, su papá, don José Rafael Abinader, todos los logros que tuvo como funcionario público y siempre limpio, y a nivel también de la empresa privada. O sea, se me están quedando por lo menos 50 veces más de lo que te estoy poniendo. Te doy un dato. En los años 20 se publicaba un anuario que se llamaba el Libro Azul de la Economía Dominicana por J.A. Perelló, y hay una lista de los principales importadores del país, y de 21 compañías importadoras, 17 eran de libaneses. Uf. O sea, fíjate. O sea, yo te diría que 4 no libaneses. Sí, exacto. O sea, estamos hablando de que el impacto positivo para el país, yo te diría que fue la primera inversión extranjera que el país tuvo. Y el salto de empresas fue rápido. La primera generación, segunda generación ya automáticamente eran médicos, eran abogados, eran ingenieros. Tú mira las firmas constructoras aquí, muchas son de origen libanés. Y si vamos, por ejemplo, al deporte, en el Líbano nunca se ha jugado béisbol. Nunca, eso no es un deporte que se utiliza en el Líbano. Ni lo conocen. Y, por ejemplo, desde hace cuántos años, la familia Antún en San Pedro de Macorís era propietaria de las Estrellas Orientales. Y hoy día sigue la tradición y la familia Ferris, conjunto con los Mayén, siguen siendo propietarios de las Estrellas Orientales. Si tú te vas, por ejemplo, al Escogido, está la familia Najri también. Si tú te vas a San Francisco de Macorís, está la familia Risex Suet también. O sea, fíjate la penetración, o la compenetración, mejor dicho, que hubo entre ese inmigrante libanés con los dominicanos. Tan pronto el libanés llegó aquí, pasó a ser parte de otro dominicano, que siempre tuvo por las mejores causas del pueblo. Que aparezca una persona dentro de 100,000 que haga lo mal hecho, eso tú no puedes juzgar por uno o por dos el hecho de 100,000. Jamás lo puedes hacer. El padre de la pediatría dominicana, Emil Case Acta. O sea, estamos hablando de que fue una inmigración que fue bendita para la República Dominicana. O sea, fue completamente bendita. Si tú quitas inmigración de este país, la situación no fuera igual. Claro, no se puede separar, sin duda alguna, la influencia de los libaneses en República Dominicana. Pero vamos a un parte de una relación entre países. Perfecto, sí. En su calidad de jefe de misión, sin duda alguna, de República Dominicana en el Líbano como concurrente, sí, desde la capital de Turquía, Ankara. ¿Cuál es la situación actual de la relación en torno a una apertura o no de una embajada dominicana en el Líbano, embajador? Mira, es un anhelo que hemos tenido siempre, y de hecho te toco ahora una familia, como te dije anteriormente, es imposible mencionar los logros de las familias libanesas acá en un programa ni siquiera de 100 horas. Es imposible, porque en cada rincón de Santo Domingo, en cada rincón de nuestro país, hay escrito una gran obra de uno de los libaneses. Por ejemplo, te hablo del caso de Tony Raful. Óyeme, embajador también. Embajador también, ha sido embajador en Italia, escritor, poeta, está considerado dentro de los mejores poetas de Latinoamérica, dentro de los 10 mejores poetas de Latinoamérica. Importantísimo. Premio Nacional de Literatura, y así, muchísimo. Escribió el prólogo de su obra. Escribió también, y somos grandes amigos, y una familia extraordinaria. Entonces, pues, mucha gente se queda, porque es imposible, vuelvo y te repito, y yo te exhorto, por ejemplo, a que todos esos seguidores que tiene tu programa cuenten sus historias. O sea, es imposible que yo como persona, o Jorge Sade, o Simón, o el que sea,
tenga la erudición de tener la historia completa de los libaneses. Aquí, por ejemplo, ha llegado un paisano de San Juan de la Maguana, apellido de Paniagua. Ya aquí, ya él sabe realmente cuál es el apellido de ellos y tiene muchísimas informaciones. Entonces, esas son personas que pueden servirte a ti para futuros programas, porque yo estoy haciendo mi parte, pero se necesita el apoyo de todos. Es importante que se sepa, Jorge, que tú dirás, ¿por qué los padres no enseñaron a los hijos a hablar árabe? Esa pregunta tú no me la has hecho, pero yo te lo voy a decir. El país más dulce del mundo es la República Dominicana. A diferencia de otros países de América y del mundo, donde los libaneses se agrupaban, aquí se agruparon cuando llegaron, es lógico. Y eso es lo que yo siempre he dicho, que lo tengo escrito en ensayos y en conferencias y en libros, que la gente confunde lo que es la miseria con la austeridad. La línea que separa la miseria con la austeridad es muy fina, es muy fina. El libanés que venía aquí, a excepción de algunas personas, no sabía dónde venía, que eso es un programa que podemos hacer luego, ver las rutas que hacían y por qué llegaron aquí, eso podemos hacer en otro programa. Entonces venían aquí, no sabían dónde iban, llegaste a América, todavía hoy en el Líbano, tú lo sabes, la gente, América es como si fuera Estados Unidos todo. Tú vienes de América, él viene de América. Somos todos estadounidenses. Exacto, o sea, todavía hay esa mala percepción, salvo a los pueblos donde sí se sabe que tu familia emigró a Santo Domingo, República Dominicana. Pero eso sería, vamos a decir, parte de un programa, otro programa. Si el público así lo pide, podemos también tratar de eso. Sin duda alguna. De antemano les digo que esta entrevista, embajador, y ustedes televidentes de Sala Situacional, llegará a todo el mundo. Entre ellos a nuestros seguidores y no seguidores que están en el Líbano. Bien, me gustaría que viera la cámara, embajador, y le emitiera un mensaje a aquellos libaneses, bien, que están pensando o tienen pensado venir a República Dominicana. ¿Cuál es su mensaje a esos libaneses? Mira, es un mensaje que es largo, es melancólico también. La primera vez que yo fui al Líbano, en 1997, en esa época muy pocas personas de aquí viajaban allá. Yo dije, bueno, esto hay que decirle, empezando por mi familia, y luego las amistades de origen libanés, y luego el público general, hay que decir lo que es el Líbano. Hay una concepción muy equivocada. Lo primero es que nosotros mismos a veces nos identificamos con camellos y con desiertos. Que no hay en el Líbano. No hay. El camello que tú encuentras en Baalbek está ahí de Mesopotamia, porque en el Líbano no hay desierto. En el Líbano hay nieve, en el Líbano hay agua, el Líbano es verde. No hay desierto, no hay arena. El verano no es un verano que tú no puedes salir. Es un verano que es para salir y para disfrutar. Entonces yo me dije, y hice eso como una especie de cruzada, de llevar a esos libaneses que conocían a sus raíces. Y fueron muchas familias, muchas me están escuchando ahora, que yo hice la conexión entre la familia de aquí y los de allá, gente que no se conocían. Y ver esos abrazos y esa mezcla de lágrimas dominicanas y libanesas, eso fue de las satisfacciones más grandes que yo he vivido. Mucha gente de Santiago, mucha gente de San Pedro de Macorís, mucha gente de San Juan de la Maguana, de Barahona, de Neiva, de Salcedo. Nos acompañaron muchísimos viajes que yo di. El último fue en el 2019, previo COVID. Entonces, pues, el mensaje que le doy es que sigan esa tradición, que vayan y busquen sus raíces. Nosotros, a través de la alianza libanesa, cualquier pregunta que quieran saber de conexión, del origen de la familia, con muchísimo gusto. Sé que Jorge va a responderle su pregunta y quizás yo pueda ayudarle en una de las respuestas. Entonces también, esto es un camino de doble vía. Aquellos libaneses que nos están escuchando, que tuvieron y todavía tienen familia aquí, que vengan y conozcan esa parte de esa tribu que emigró al otro lado del horizonte y que echó raíces y que vive aquí, algunos bien, otros no tan bien. O sea que es importante que haya de nuevo esa transmisión
de sentimientos y de encuentros. No podíamos discutir o mencionar en esta importantísima entrevista el origen, sin duda alguna, de los apellidos libaneses en República Dominicana. En virtud de una breve, vamos a decirlo así, publicación que hicimos en el Alianza Libanesa, le pedimos a todos nuestros seguidores y no seguidores a que nos mencionen su apellido de origen libanés. Y con el investigador y embajador Elvis nos va a determinar de dónde provienen en el Líbano, bien, dónde se radicaron en República Dominicana y una que otra curiosidad. ¿Le parece? Vamos a hacer estilo ping-pong para que nos dé el mayor tiempo posible para abarcarlos a todos. Comencemos de manera, sin duda alguna, desde la A hasta la Z, de esa manera la ordenamos con el apellido, que es el primero, Abinader. Cuéntenos sobre de dónde viene, dónde se asentaron y una curiosidad, embajador. Bien, de acuerdo a este modus operandi, yo le voy a decir el apellido que fue obtenido por esta retroalimentación que tuvimos en el Alianza Libanesa, embajador, y usted nos va a responder de manera muy sucinta para que nos dé el tiempo de dónde vienen del Líbano, es decir, su origen, dónde se asentaron en República Dominicana, en la provincia o el municipio, y una curiosidad. Vamos a comenzar con el primero, que está ordenado de manera alfabética, que es el apellido Abinader. Bueno, Jorge, tú me has puesto a mí en un compromiso grande, porque figúrate, de una estimación de más de 700 apellidos que hay acá, que yo recuerde a dónde vinieron aquí y dónde vinieron allá, pues uno de los 7 trabajos. Así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Adelante. No te comprometo que te puedo dar la respuesta de todo. Vamos a ver a dónde llegamos. Vamos con el apellido Abinader. Bien, Abinader es un apellido muy importante en el país, no solamente porque tenemos a un presidente actual, el presidente actual de origen libanés. Su familia se radicó inicialmente en Tamboril, luego pasaron a Santiago y originalmente son de Basquinta. Basquinta es una fortaleza, o sea, Basquinta es un lugar para los libaneses muy importante, es precioso, está en la montaña arriba, y aquí hay una gran familia bueno, tenemos al presidente de la República, eso te dice muchas cosas. Entonces también hay 2 familias, Abinader, Importante dato. que no son familia. Como ya te expliqué, los Abinader son de Basquinta, y hay otra familia en Santiago que son de Gasir. Perfecto. Vamos con el segundo apellido, el apellido Acta. Acta. Los Acta, casualmente nosotros estamos muy relacionados con ellos, son de mi ciudad natal, San Pedro de Macorís, y nos unen lazos familiares con ellos. Son de un pueblito en Acar que se llama Der Jenin, la casa de Jenin, y fueron, como te dije, a San Pedro de Macorís, y es uno de los apellidos más numerosos que tenemos en República Dominicana. Importante. Vamos con su apellido, embajador, la familia Alam. La familia Alam, como se dice realmente. Que es bandera en árabe. Bandera en árabe, correcto. Mi abuelo vino de una villa en la provincia del Cura que se llama Psarma. Entonces se radicó en San Pedro de Macorís y allá tuvo su familia, la cual vengo yo. Y también hubo un pariente nuestro, que lo mencioné ya anteriormente, que se llamaba José. Mi abuelo se llamaba Antonio Alam. O sea, tanto su papá como su mamá eran parientes, algo que era común en la época. Y entonces el otro primo de mi papá, José Alam, tuvo familia y vivió y murió en San Francisco de Macorís. Importante. Vamos con la familia Antún. Antún también, qué casualidad, tú me mencionas familia que yo tengo relaciones primarias con ellos. Todas con A. Óyeme, los Antún, bueno, desde que yo tengo, vamos a decir, conocimiento, estamos relacionados con ellos, con los Antún, San Pedro de Macorís, una familia muy distinguida que ha dado médicos, por ejemplo, Rafa Antún es uno de los grandes médicos dominicanos, pero un gran médico en los Estados Unidos. Eduardo Quique, que fue candidato presidencial y tiene una larga historia de ejercicio público, y Tete, que era mi compañero de estudio, y vinieron originalmente de Basvina, Acar, en el norte del Líbano. Perfecto, vamos con uno de los apellidos que son muy populares en República Dominicana y conocidos, Arbaje. Arbaje es una de las grandes familias que tiene el Líbano acá, y una familia pionera
Como te mencioné anteriormente, los Arbaje, la familia Arbaje inicialmente fue la que le puso electricidad a la mata de Farfán. Y tiene también, por ejemplo, algo grande, la familia Arbaje, que todavía hay Arbaje en la mata de Farfán. O sea, normalmente, a medida que la capital fue progresando y los otros pueblos fueron pasando a menos, pero se quedaron allá. Y hay muchos aquí, son pioneros vamos a decir, en colchones, en mueblería. Es una familia importantísima. De hecho, la esposa del presidente es familia Arbaje. Arbaje Sones. Los Sones, o sea, doña Margarita, la mamá de la primera dama, es de la familia de San Pedro de Macorís, de Consuelo específicamente. O sea, fíjate cómo casi de un extremo a otro, pues, hubo exactamente, una gran familia, los Arbaje. La familia Ashanna. Ashanna son de Esgarta. Si vinieron a la capital, te voy a fallar en esa, no sé realmente si vinieron a la capital o fueron a otro sitio, pero son de Esgarta. Perfecto, la familia. Y hay ahora mismo el candidato que tiene grandes posibilidades de ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que de hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su historia, ha tenido varios rectores de origen libanés, y esperemos que Ashanna sea el próximo. Que así sea. Vamos con el apellido Atías, muy popular en República Dominicana. Atías son de las familias más viejas y han llegado en diferentes etapas al país. El primero que llegó, ellos son de Tikrit, una ciudad, un pueblo que está en Acar, en el norte también. Llegaron a los Platanitos. Los Platanitos, en una ocasión tuvo en San Pedro de Macorís, después el Ceibo, dependiendo de las divisiones, pero al este del país. Luego llegaron parientes de ese primer Atías que llegó aquí y formaron una familia importante. De hecho, una de las grandes fábricas de muebles, la Nacional, es propietario de ellos. Y los parientes también son grandes comerciantes en muebles. O sea, vayan viendo todos esos aportes. Eso hasta ahora, no sé, me han dicho 7 o 8 apellidos, y todo tiene un impacto importantísimo en el desarrollo de la República Dominicana. Efectivamente. Ahora el apellido Azar. Azar es un apellido, fíjate, en el Líbano habían pocos sheikh. Sheikh es un título nobiliario que daba el Imperio Otomano a aquellos grandes colaboradores del imperio. Recordemos que el Líbano hasta el 1918 era parte del Imperio Otomano y fue parte del Imperio Otomano por 600 años. O sea, la influencia de los otomanos, no vamos a hablar de turco. Turco era una parte importante del Imperio Otomano, como eran los armenios, como eran los griegos, como eran los circasianos, como eran los kurdos, como eran los sirios, como eran los libaneses, como eran los palestinos, como eran los egipcios, como eran los judíos. Todo eso era un país enorme que tenía más de 5 millones de kilómetros cada un imperio, y bajo ese imperio había muchísimas lenguas, habían asirios, habían caldeos, lo que usted se imagina estaban en ese imperio. Entonces el Sheikh Najib Azar, el Azar, vino a Santiago en el 1930 y algo, de Amiún, la capital de la provincia del Cura. Es decir, que todos los que son familia Azar vienen de una persona que fue honrado con un título honorífico vamos a decir, de la nobleza del Imperio Otomano. Perfecto, el apellido Baza. Los Bazas son también muy importantes en el comercio, se destacaron mucho en San Pedro de Macorís, todavía tenemos Bazas en San Pedro de Macorís, una familia numerosa de mucho arraigo acá. Uno de los grandes cónsules que tuvimos nosotros aquí fue mi amigo Adis Baza, que lo conocí yo cuando recién llegó a San Pedro de Macorís, creo que a principios de los años 60, y provienen de Basvina, acá también está en el norte del Líbano. Un apellido muy popular en la Alianza Libanesa, Karam. Bueno, nosotros, creo que tú lo sabes, estamos emparentados con una de las ramas de los Karam aquí. Por ejemplo, el ingeniero William o Guillermo era Karam y su abuela era hermana de mi abuela. O sea, tenemos una relación cercana, somos familia. Entonces, los descendientes de Mansur Karam, que vino desde Hasrun, pegadito allá a los Cedros de Dios, en el norte del Líbano, en las montañas, más de 1000 metros de altura,
vino y se casó con una hermana de mi abuela aquí y tuvo una gran prole donde no solamente se distinguió el ingeniero, todas las familias fueron familias que progresaron, su hermana también, Roberto, incursionaron en la medicina, en laboratorios médicos. También tenemos otro, Caram, que también fueron a San Pedro de Macorís. Esa otra parte no te puedo decir con precisión de dónde eran, pero no eran familia. Había un gran ebanista que se llamaba Antonio Caram, se casó con una libanesa pero no tuvo hijos. La recuerdo como ahora mismo ella, se llamaba Nestó. Y también tenemos aquí en la capital, esos son de Esgarta. También Caram, hay un profesor, hace tiempo que no sé de él, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y esos se radicaron aquí en Santo Domingo. No sé si entraron aquí, o entraron por San Pedro de Macorís, o por dónde, pero se desarrollaron aquí también. O sea que tenemos por lo menos 3 familias Caram, que no son familias entre ellas. El mismo apellido, pero no son familias. Curioso. La familia Chamoun. Chamoun, mucha gente puede pensar, porque Chamoun es un apellido emblemático en el Líbano. Y cuando uno habla del apellido Chamoun, piensa en Deir el-Amar, Deir el-Kamar, en el Chuf, donde hubo un presidente, Camil Chamoun, que está considerado uno de los grandes presidentes del Líbano. Pero esa familia, la que está en Deir el-Kamar, en la Jabal Lubnan, en la montaña libanesa, originalmente también son de Hasrun. Y los Chamoun aquí vienen de Hasrun. Y se radicaron, no te podría decir con certeza, pero se desarrollaron aquí en Santo Domingo también. ¿Dónde vinieron primero? Realmente no, quizás lo tenga por algún sitio, pero no lo recuerdo. Perfecto. Uno de los apellidos más populares de República Dominicana es el apellido Juri, en sus versiones Curry, Curi, de dónde provienen y en dónde se asentaron en República Dominicana. Ese es el apellido más común que hay en el Líbano. De hecho, se estima prácticamente 1 millón entre los que están en el Líbano y fuera, Curi. Y vamos a explicar por qué es Curi. Curi es cura. Entonces, en las religiones cristianas de Oriente, sea maronita, o sea melquita, o sea ortodoxa, el cura se puede casar. Lo que no puede es seguir escalando funciones eclesiásticas. No puede. Se queda como cura de una pequeña iglesia. Entonces, tú podías ser apellido Saade, pero si te casaba, siendo como cura, te casaba, entonces automáticamente el Juri, el cura, el Juri. Entonces, por eso hay tantos apellidos Juri aquí. Vamos a empezar, San Pedro de Macorís, por ejemplo. En San Pedro de Macorís, nosotros estamos relacionados también con una de las familias Curi que llegó a San Pedro de Macorís, Curi Halal, y esos eran de Barça, el cura. Pero también tenemos otro Curi allá, Curi Gibrayel, esos vinieron también de Hasrun. Okay. Fíjate que te he mencionado mucha gente de lo que tú me has dicho de San Pedro de Macorís que son de Hasrun. Vinieron muchos de allí. Entonces tenemos también Curi con C y con KH que están por el lado de Barahona, pero esos son de Basvina. No son los de Barça de San Pedro. No, okay. No tiene nada que ver con los Barça de San Pedro. También tenemos Curi en Montecristi. Imagínense. Esos son de Basquinta. De hecho, familia de nuestro presidente. Esos son, en el Líbano tiene un apellido compuesto. Aquí solamente Juri, allá son Juri Hanna. Importante. Entonces, el apellido Curi, hay muchísimos y no son familia entre uno y otro, no necesariamente son familia. Perfecto. Otro apellido, Deep. El Deep tiene, de hecho, tengo gente, por ejemplo, hubo un Deep que estuvo casado con una prima mía, y eso eran oriundos de San Pedro de Macorís. Son también de Basvina, pero hay otros Deep que aunque vivieron en San Pedro de Macorís, quizás no eran familia, y ellos se fueron a otro sitio, no recuerdo si fue a Salcedo o algo. No sé si hubieron 2 ramas de Deep o una sola. Por ejemplo, Tolentino Deep, el gran político y uno de los hombres más pulcros que tuvo la República Dominicana, y su hermano, el doctor Tolentino Deep. Ahí están 2 ejemplos más. Tolentino Deep, el jurista, fue ministro de Relaciones Exteriores y también ocupó en varios años
fue miembro del Congreso, y su hermano, hay un hospital que tiene su nombre, don Mario Tolentino Díaz. Fíjense, cada apellido que tú me vas mencionando tiene un impacto fundamental en la República Dominicana. No solamente fundamental, estructural en la República Dominicana. Estructural. La columna vertebral. Un apellido que usted ha mencionado mucho, que es el Múdesi. ¿De dónde viene? Sí, el apellido originalmente es el Magdesi. El Magdesi. Tenemos dos ramales aquí, que yo sepa. Hay un ramal que fue a San Pedro de Macorís desde Cuba. Desde Cuba. Eso también vinieron de Jazrún. Pero hay otra familia, el Magdesi también, que son de Barça. Y eso entraron, bueno, han entrado por Nagua, Puerto Plata, pero se radicaron en Salcedo. Perfecto. La familia Fadul, que es muy conocida en República Dominicana. La Fadul también. Fadul también, la Fadul se dieron en dos también, fueron una parte a San Pedro de Macorís y otra parte en Santiago, y fueron, por ejemplo, Miguel Acta Fadul, la mamá era apellido de Fadul, fue por muchos años diputado, representante de San Pedro de Macorís, un hombre de muy bien, recordado en San Pedro de Macorís como un hombre bien. La familia Fadul emparentada con los Acta siempre. Y en Santiago conocemos la obra de los Fadul también. O sea, esos son de Misiara, también de Esgarta. Importante. El apellido Fersove, ¿y cómo se pronuncia en árabe? El apellido Fersove, casualmente, estamos hasta emparentados con la familia. Yo soy amigo hace muchos años de señor Miguel Ángel Fersove, y un nieto, Norge, está casado con mi hija, Chantal, y el apellido original es El Cafarsgavi, y son oriundos de Esgarta. Importantísimo apellido. Vamos con uno de los más popular, embajador, sin duda alguna. Es muy difícil que alguien no conozca el apellido Hache o Hash. Sí, son dos. Y aunque se escriben vamos a decir, en República Dominicana de la misma manera, H, no tiene uno nada que ver con el otro, salvo la confesión religiosa. Okay. Salvo que es la misma. Son católicos maronitas, ambos. Vamos a empezar con los que están en Santiago. Aunque ahora recientemente se han mudado los Hash, algunos Hash a Santiago, pero los originales en Santiago, los que llegaron primero, H, son realmente Ashi. Ashi, son de Gazir, son Ashi. De hecho, debe haber sido el primer cónsul que tuvo el Líbano aquí en República Dominicana. Aquí le decíamos Jan H, pero realmente era Jan Ashi. Entonces se radicaron en Santiago, hicieron esa familia tuvo un comercio en Santiago, creo que se llamaba La Siriana, o La Siria, algo así. Era en principios del siglo XX, era uno de los grandes comercios que había en el país, de los grandes exportadores. Y esa familia ha seguido la tradición, una familia de bien, y viene de Gazir, en el Líbano. Entonces los otros H, que son realmente el Hash, inicialmente se radicaron en San Pedro de Macorís, de ahí fueron también a Tomayor, algunos después fueron a San Francisco de Macorís, ahora algunos por Santiago, pero vamos a decir el centro de ellos fue, donde llegaron primero fue San Pedro de Macorís, llegaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cantidad, podría ser, junto con los Arbajes y los Acta, podría ser los tres apellidos que tienen más, o sea, más dominicanos con ese apellido. Y posiblemente el que viene a continuación, que son los Hasim. Pero déjame terminarte con los H, de los que llegaron a San Pedro de Macorís. Fueron pioneros en la industrialización de pantalones y camisas. Por ejemplo, había una camisa aquí que todo el mundo era esa camisa que usaba, fabricada ya por los H, que era la Dominican Shirt. Entonces tuvieron igualmente ramificaciones en el país entero, o sea, tenían vendedores en el país entero. Fue también una familia que aportó mucho a la República Dominicana, y todavía en San Pedro de Macorís hay un número sustancial. Importante. Vamos con los otros apellidos, que es muy popular, que es el Hasim. Ese. Hasim. Ah, primero Hasim, sí.
No te entendía primero, Hasim. Bueno, el apellido Hasim es también un apellido muy importante. También son de San Pedro de Macorís. Hay un solo Hasim acá. Un solo Hasim. Okay. Que yo sepa, hay un solo Hasim. Que yo sepa. O sea, la raíz viene de San Pedro de Macorís. Podría haber otros Hasim, pero yo solamente conozco a lo que son de San Pedro de Macorís. Y tenemos, por ejemplo, a don José Hasim Azar. El papá del el que llegó del Líbano, el nombre no recuerdo ahora, se me ha ido, pero don José Hasim, fundador de la Universidad Central del Este, un gran munícipe, una persona que le sirvió a nuestro país y especialmente a nuestra ciudad de San Pedro de Macorís grandemente. Está su hijo, Josecito Hasim también, sus hermanas, y entonces también tenemos una gran familia. Por otro lado, tenemos a Oscar Hasim y sus hijos, tenemos a Georgito Hasim y a sus hijos. Tenemos dentro de esa prole, hay uno que se destaca por su inteligencia, por su sagacidad y por su visión, que es conocido popularmente como Yoyo Hasim. Y solamente te menciono algunos, porque es una familia muy, muy numerosa y una familia que se ha distinguido por los grandes aportes, no solamente, vuelvo y te repito, a San Pedro de Macorís, sino a la República Dominicana. Interesante. Vamos con los Hazuri. Hazuri, aquí tenemos Hazuri con H y también hay Azuri. Sin H, y es el mismo. No, okay. No son los mismos, son de sitios diferentes del Líbano. Y apellidos diferentes del Líbano. Sí, okay. Uno con H, por ejemplo, lo del sur del Líbano, que es de las pocas familias que tenemos acá del sur del Líbano. Azuri, viene evidentemente de Azur. Sin H. Ajá. Sin H. Okay. Y Azur, entonces, el nativo de Azur, y eso venían del área de Yesin. Solamente vino uno. Uno solo. Que estudió medicina aquí, y creo que hasta el momento, ha sido el único general en la República Dominicana, médico, nacido en el Líbano. O sea, fíjate. Importante historia. Fíjate lo importante, y ocupó en vida, murió hace poco tiempo, dejó descendencia acá, y dejó en vida, se radicó aquí en Santo Domingo. Yo lo conocí cuando yo estudié medicina, y dejó en vida ese legado. Entonces tenemos ahora los Azuri, que son de Barahona, de esos lados, con una gran familia, numerosísima, fundadores de bancos, fundadores de universidades, precursores de diabetes, los médicos, o sea, una familia que, toda esa familia que te he dado, tú podrías escribir todo un ensayo de los beneficios que le dejaron a nuestro país, de cada uno de ellos. Interesante. Un apellido muy popular en Alianza Libanesa, que es el apellido Hawley. Hawley. Sí, Hawley. Realmente el apellido sufrió un pequeño cambio, pequeñito. ¿Pequeñito? Sí, la K. Okay. En el Líbano es Hawley, KH. ¿Que es tío o no necesariamente? No, Hawley. Hawley. Sí, de hecho, tenemos aquí dos Hawley. Y los dos deben ser familia porque son de pueblos muy cercanos en el Líbano. Unos son de Beterrán, en el Cura, y los otros son de Psarma, del pueblo donde vivimos nosotros. Y de Beterrán al Cura caminando son 10 minutos. O sea que es la misma familia. Y tenemos ahí, por ejemplo, aquel periodista que fue un adalid de las mejores causas de la República Dominicana, que fue vilmente asesinado hace ya muchos años. He escuchado esa historia. Martínez Hawley, su mamá, yo la conocí, como se la estuviera viendo ahora mismo. También tenemos médicos, Hawley también, o sea, un apellido también de importancia. La persona de la provincia del Cura, tú debes saberlo bien, en el Líbano las provincias, tú conoces por el comportamiento de la gente de dónde es. Y el Cura, la provincia del Cura son gente que estudian. Como ya vamos a ver, cada vez que llegamos a personas del Cura, o son médicos, o son abogados. Son estudiosos. Por ejemplo, en el caso, cuando te mencionamos nosotros, que no es bueno hablar uno de uno mismo, por ejemplo, mi papá fue de los primeros médicos libaneses en el país. No te voy a decir que fue el primero, pero fue de los primeros. Y así, todas las personas que nacen en el Cura, como vamos a ver más adelante, porque me imagino que tú tendrás otros apellidos, son
persona académica. Que se académica. dedicaron más a la parte académica que al comercio. Exactamente. Uno de los apellidos más populares es el Isa. Isa. Isa, tenemos 3. 3 Isa. Y no son. Por lo menos, no son familia. Ay, ay. Por lo menos tenemos 3 Isa aquí. Vamos a empezar con los del cura. Ok. Eso vienen de un pueblo en el cura, pegadito de Amiún, que es la capital. Y por ejemplo, de ahí viene Narciso Isa Conde y Tony Isa Conde. O sea, son pequeños, porque solamente llegaron 2 hermanos, uno se quedó y el otro se fue para el Líbano. Y allá tiene familia allá. Ya ustedes saben la labor titánica que en los últimos 60 años, en pro de un ideal que tú puedes estar a favor o en contra de Narciso, que gracias a Dios todavía está vivo. Bueno, y te repito, puede estar a favor o en contra, pero fue un individuo que siempre defendió su principio. Y su hermano, en el cual teníamos una relación de amistad de hace muchos años, don Tony, también ocupó posiciones de mucha importancia en la República Dominicana. O sea, dejó su paso donde quiera que iba. Don Tony dejó la impronta de una persona súper capacitada y honesta. Importantísimo. ¿Y los otros 2 Isa? Los otros 2 tenemos esos son de Bacársala. Por ejemplo, el que está ahora mismo de consultor jurídico de la presidencia, que es Subero Isa, Jorge Subero Isa, una familia grande, esos Isa. Entraron. Ese dato, quizás ellos no lo sepan. Lo deben saber quizás, pero yo recién lo descubrí en estos días, que inicialmente entraron por San Pedro de Macorís y de hecho hay parte de la familia que murió allá a poco tiempo de llegar. O sea que eso entraron por San Pedro de Macorís, pero luego se radicaron en San José de Ocoa, juntos con los Suberos, que están muy emparentados con ellos, y con los Ajiún. Y esos son los 3 apellidos, no sé si tú vas a mencionar eso después, pero esos 3 apellidos son de un pueblo de Akar, del norte del Líbano, que se llama Bacársala. Son los únicos de esa ciudad que vinieron aquí. Importante. El otro Isa, que son aquellos que tenían Plaza Isa, Óptica Isa, Batiza, no recuerdo de dónde venían del Líbano. Deben ser de Akar también, pero no los recuerdo. Ok, un apellido muy cercano que es el apellido Care. Sí, los Cares son Asgartewi, sí. También de Esgarta. Fueron de los primeros que llegaron aquí, los Cares. Tienen también impronta, una de las primeras fábricas de cartón y de las más importantes que vinieron aquí, que hicieron aquí, ahí en San Cristóbal. Y también una familia que se destacó, al igual que todas esas que te he mencionado, en el desarrollo de la República Dominicana. Importante, la familia Malek. Malek es una familia muy querida para nosotros, Nicolás Malek, que tuve el placer de conocerlo. Esos son de Gazir, y casualmente se murió el último que quedaba, que se llamaba José, se murió como de 100 años. Eso estaban por allá, por el norte, por el lado de Nagua, donde estaba el ferrocarril. Okay. Básicamente se establecieron ahí, eran muchos, algunos se quedaron aquí y otros se fueron para el Líbano, ese es el caso. Hay un ramal que se fue al Líbano y allá, yo lo conozco, y son dominicanos. Se han podido hacer dominicanos esos, porque sus padres nacieron acá, por la labor que está haciendo la embajada con concurrencia en Beirut, en el Líbano. De todas esas personas que pueden ser dominicanos, porque sus parientes nacieron aquí y son defendidos por la Constitución Dominicana. Si tu padre o tu madre fueron nacidos en la República Dominicana, tú tienes todo el derecho de ser dominicano. Y que así sea, y que sean muchísimos más. Hay un apellido que es muy común, es el Musa, y quisiera saber si son los mismos Musa, hay un solo Musa, son todos del Líbano. No, hay 3 Musa, que yo sepa, quizá habría más. Hay 3 Musa. Vamos de nuevo a empezar por San Pedro de Macorís. Hay una familia Musa, de la cual también nosotros tenemos relación primaria. De hecho, el doctor Antonio Musa Hassim fue mi padrino. Fue por muchos años el subdirector del centro hospitalario más importante, no en República Dominicana, sino en el Caribe. 750 camas. Era el director, el subdirector y el director y propietario, el doctor alemán Carl Theodor George. Esos son de Basvina. Perfecto. Y hay aquí, en San Pedro de Macorís, y aquí en la capital, los Musa de aquí, que por ejemplo tienen la libaresa,
Ajá. Son parientes lejanos, pero son parientes. Y son de Basvina también. Tenemos Musa, otros Musa, en San Pedro de Macorís, pero esos no eran libaneses. Fue una familia palestina que fue ella. Y ya eso no existe en San Pedro de Macorís. De hecho, también fue una familia muy prestigiosa. Uno de ellos fue ingeniero, fue profesor mío en la universidad. Los recuerdo con mucho cariño, Ernesto Musa. Y también tenemos otros Musa que entraron por Puerto Plata, que de hecho hubo un síndico muy popular, Ajá. que se llama Walter Musa. Sí. Y de ahí bajaron y llegaron a Bonao. Y de Bonao entonces llegaron aquí a la capital. Esos son también de Esgarta. O sea que tenemos entonces de Acar, de Basvina y de Esgarta. Perfecto. Un apellido que es muy conocido es el Nader, que es muy diferente sin duda alguna Sí. al Abinader o el Abu Nader. Sí, los Nader tienen sus ramificaciones tanto aquí como en Haití. Muchos apellidos libaneses, por otras razones, que sería madera de otro ensayo que podemos hacer, llegaron de Haití. Entonces los Nader, que son una familia que se dedicó también a cultivar el arte, le debemos mucho a esos Nader. Esa galería de arte, Nader, la propagación, el conocimiento, la enseñanza de lo que son las artes plásticas, en gran medida se las debemos a ellos. Ellos son de Baino y se radicaron por el lado de la frontera, aquí. Creo que San Juan de la Maguana, no estoy seguro. Pero eso llegaron de Haití. Usted mencionó al inicio del programa sobre Tony Raful, la familia Raful. La familia Raful son de Esgarta también. ¿Es Rafael o no? No, Raful. Raful. No, no es Rafael. No, Okay. Es Raful. Raful. Tenemos una familia de mucha importancia. Fueron también pioneros en el negocio de colchones, los papás. Tony, no hay que hablar mucho de él. Tony varias veces diputado de la Nación, gran poeta, galardonado Premio Nacional de Literatura, fue director de la Biblioteca Nacional, fue secretario de Cultura, embajador nuestro en Italia, embajador nuestro actual en España. Su hija es la actual ministra de Interior, Farideh Raful, la cual está haciendo un tremendo trabajo como ministra de Interior, sus hermanos, o sea, una gran familia, la Raful, una familia también de un impacto social enorme en la República Dominicana. Tony Raful apenas cuando era un muchacho, que quizás no tenía ni barba, ya era un combatiente en contra de la invasión norteamericana en el año 65 aquí. Fíjate de quién estamos hablando. Historia importante. El apellido Risi, y por qué no hay que compararlo con el Riseque. Sí, fíjate. El apellido Risi, que te podría decir que es nuestro, porque mi abuela era Risi, esos son de Psarma. Okay. También. Y originalmente el apellido se escribe R-I-Z-K, Risi. Entonces, esos se radicaron en San Pedro de Macorís. Hubo una gran familia que todavía existe allá, que se dedicaron al comercio. Uno de ellos, el más joven de los hermanos, porque todos emigraron acá, pero hay uno que se fue, que en vida se llamaba Rizalda. Rizalda, que se puede escribir un ensayo sobre él. Imagínense. Tuvo 11 hijos, de los cuales 6 o 7 nacieron ahí en San Pedro de Macorís. Vio el negocio del azúcar y fue y compró un ingenio de azúcar en el Cibao. 3 técnicos dominicanos, a ver si recuerdo el nombre, Juan San, yo lo conocí a solo 2. Juan San, que era un gran técnico azucarero. Había otro apellido Lockhart, no Lockhart, sino Lockhart, que se fue a Puerto Rico. Y después había otro apellido Lambertus. Él contrató a esos 3 técnicos dominicanos, desarmaron el ingenio y lo armaron en Acar. Y allá hicieron un gran ingenio de azúcar. No funcionó la caña de azúcar en Acar y luego se convirtió en una refinería. Pero fíjate, fue la primera transferencia Eso es historia. de Importante. tecnología de la República Dominicana al Líbano. Estamos hablando de los años antes de la depresión, finales del 20 y pico, principios del 30 por ahí. Entonces, esa familia se quedó en el Líbano. Ese ramal, ese hermano de mi abuela, se quedó viviendo allá. Los otros tenían comercio aquí, grandes comercios, que tenían vendedores en todas partes del país, en textiles y en almacenes también. Interesante. Entonces, la diferencia, tenemos otros apellidos, tú sabes,
y muchas de las personas que nos conocen aquí, en el Líbano es el mismo caso de la República Dominicana. Peor todavía porque es un país más viejo. Por ejemplo, aquí tú dices, ¿de dónde son los González? Bueno, los González aquí hay en todas partes del país. ¿De dónde son los García? Bueno, hay en todas partes en el país. ¿De dónde son los Pérez? Pérez Serán. En todas partes del país. En el Líbano pasa similar. O sea, tú tienes apellido Rizik, lo tienes en el Cura, esos son de Barça del Cura, pero también lo tienes en Gazir. Lo de Gazir le llaman aquí Risk. R-I-S-K. Okay. Pero son originalmente Rizik. Pero también hay otros que son Rizik. Esos todos son libaneses. Ahora, los Rezek, que también son Rizik, son palestinos. El mismo apellido, aquí se cambiaron. Ninguno aquí tiene el apellido original. Todos sufrieron. Todos mutaron. Alguna modificación. Interesante, eso es historia. Vamos, no podemos dejar afuera sin duda alguna el apellido Saade. Mi apellido. Bueno, de Saade sabes tú más que yo. Somos originarios de Esgarta, hay muchísimos en Venezuela, de hecho somos allá, y hasta ahora somos 3 aquí en República Dominicana. Vamos con el apellido. Bueno, esperemos que todo aumente la población de Saade, que es República Dominicana. Claro, venimos aquí a que te cases y tengas muchos hijos. Amén, esto está filmado, vamos a ver que sí se puede, a mi futura esposa. Sahyun. Sí. Los Sahyun, te lo mencioné hace un momentico, son de Bacársala también, y se radicaron, no sé si fue el primer lugar donde ellos fueron, pero como te dije eran de Ocoa. Esa es la rama de los Sahyun, de Isa que te mencioné, y de los Suberos que son Sberro. Aquí todavía tuvo un pequeño cambio también. Perfecto, hay un apellido muy importante, Sido. Se ha escuchado mucho últimamente. Sí, los Sido es una buena familia aquí. Tú tienes ahí a una persona que fue de los últimos que llegó, una persona ejemplo de trabajo, de lo que es una familia, de lo que es el tesón, que es Miguel Sido. Esos se radicaron también por San Juan de la Maguana. No son muy numerosos, pero son de un impacto importante. Y entonces esos son en el Líbano de Miniora, Dakar también. Del norte. Vamos con el apellido que ha sido muy conocido y es muy difícil que no lo han escuchado, Taktuk. Taktuk, sí. Los Taktuk, la mayoría inicialmente se radicó por Constanza, por esos lados. Aunque también hubo uno que llegó a parar a San Pedro de Macorís, son de Misiara también. Quien no estuvieron muy ligados a la agricultura, fueron personas que avanzaron mucho lo que es la agricultura, y hubo un miembro prominente de esa familia que fue el doctor William Hanna Taktuk, que en vida se le dieron sus honores, pero yo creo que nos quedamos cortos. William Hanna Taktuk fue de los grandes científicos, no vamos a utilizar la palabra médico, científico. Pasó por diferentes estamentos de la administración pública, entre ellos el más alto fue secretario de salud por muchos años también. Igualmente una gran familia. Vamos con los últimos 5. El apellido Zaglul, muy conocido en el este del país. Bueno, parece que te voy a pegar en casi todita. Ay, lo logramos. Mira, Zaglul, también de San Pedro de Macorís, una familia numerosa, sin duda alguna. Todos son importantes, han seguido una trayectoria de trabajo. Algunos se han quedado en el comercio y otros se lanzaron a las profesiones. Vienen originalmente del norte del Líbano, de Hasrun también, como te dije, radicaron en San Pedro de Macorís. Y como te mencioné anteriormente, la persona que ocupa la cúspide de esa familia es el padre de la psiquiatría de la República Dominicana, que en vida se llamó Antonio Zaglul El Mudesi. Esa familia y nosotros también hemos tenido una relación centenaria ya. El abuelo de ellos, mi abuelo, eran amigos, y seguimos nosotros, los descendientes de aquellos, seguimos teniendo la misma amistad que de aquel entonces, hace más de 100 años. Los Zaiter. Fíjate qué casualidad. Zaglul Zaiter, don Antonio, el doctor, se casó con doña Josefina Zaiter, que era hija a su vez de un médico ilustre, el doctor Zaiter, que tuvieron clínicas acá en Santo Domingo. Son de Gazir originalmente, los Zaiter,
y hoy día la prole que viene de doña Josefina y de Toñito, Antonio Zaglul. Toñito la llamábamos la gente que estábamos muy cercana a él, Toño algunos, Toñito otros. Si tú ves la historia de los hijos de ellos, son todos profesionales, destacados, toda la familia. De hecho, tenemos a un sacerdote, Zaglul, que ocupa ahora mismo un lugar importante en el Vaticano. O sea, que es una familia igualmente, como todas las que he mencionado, que ha dado aportes en todas las áreas del país. Ya estamos en los últimos tres. Zayek. Bueno, tú dirás, bueno, tú conoces a todas las familias esas, pues, también. Lo logramos. Zayek vinieron o se establecieron en Santiago. El que vino, apellido Zayek, Macana, segundo apellido. Macana, libanés también. Sí, libanés de Gasir. De Gasir, una gran familia. Don Tony, amigo mío de toda la época, de toda la vida, sus hijos también, su esposa, los hermanos. Una familia pujante en Santiago. En Santiago, la familia Zayek ha dejado su impronta. Perfecto. Zuein. Familia Zuein. Sí. Los Zuein también de Gasir, igual que los Zayek. De Santiago fueron muchos de Gasir. Entonces también esos se radicaron en Santiago. Y tenemos personas como el maestro Zuein, que ha dejado un gran legado en la música en República Dominicana. De hecho, uno de los salones en el Palacio de Bellas Artes de Santiago lleva su nombre. Y su prole, dentro de su prole hay periodistas, investigadores. ¿Qué decirte? Una familia también de mucha importancia. Y ya para terminar, los Yapur. ¿Qué es Yapur? No, el Yapur podría ser Yabur. Okay. Pero lo de Santiago, en la cual también son familias que uno conoce muy bien, se destaca Sofía Yapur Ega. Esos Yapur vienen de Misiara también, pero el apellido realmente no es Yapur. Si no me falla la memoria, y me corregirá Sofía cuando tú publiques el programa, es Obeida o Abaida, algo así, no es Yapur. Vienen también, como te dije, de Misiara, y hay también Yabur, pero esa es otra familia, no son las mismas. Perfecto, ya para ponerle fin, embajador, me gustaría que viera la cámara y le enviara un mensaje a todas aquellas personas que vean este video, ya sean libaneses, ya sean árabes, seguidores de Sala Situacional, seguidores de Alianza Libanesa, dominicanos que simplemente les gusta la historia. ¿Cuál es su mensaje que le transmite de acuerdo a todo lo que vimos en este capítulo hoy de Sala Situacional TV? Fíjate, me alegro mucho de que tú hayas tenido la decisión de poder hacer este programa, porque realmente nosotros no escribimos sobre nosotros mismos, dejamos que otros escriban. Y si tú lees, por ejemplo, la historia de la llegada de aquellos primeros inmigrantes que vinieron por muchísimas razones, que sería tema de otro programa si tú quieres, fueron héroes realmente esa gente. Y al poco tiempo de estar aquí, como ustedes han visto, los apellidos que tú mencionaste, tuve yo la suerte, vamos a llamarle así, porque es imposible yo conocer a todo el mundo. Como un bingo, las pegó todas. Sí, las pegué, creo que fallé en una o en media, no sé. Pero, óigame, todos ustedes que están oyendo, escuchando, viendo este programa, se dan cuenta la importancia de esa emigración. No vamos a compararla con ninguna otra. Las comparaciones a veces no tienen mucho sentido, aunque toda la vida está llena de comparación. Pero en este caso no nos interesa comparar, sino que todo el que está escuchando esto sienta primero, como dominicano o como dominicano de origen libanés, el orgullo de esa emigración que tanto dejó en nuestro país: agricultura, construcción, medicina, leyes, industria, diplomáticos, jefes de Estado, rectores de universidades, fundadores de universidades, laboratoristas, agricultores también, señores, agricultores, porque no todo fue una historia de éxito. Por ejemplo, yo no voy a mencionar el apellido, pero en Macorís había uno de nosotros que lo que era un portero en el teatro. No voy a mencionar apellido, era portero. Pero de ese portero salió una familia ahora que tiene muchísima importancia.
O sea, ese inmigrante que vino del Levante, de lo que conocemos hoy Líbano, vino aquí a quedarse, a trabajar, a procrear familia, a mezclarse con la población local, y desde que llegaron aquí se sintieron dominicanos. Esa es una de las razones por la cual los hijos no aprendieron árabe, por lo dulce que es este país, por lo dulce que es la persona, por lo dulce que es el dominicano, cómo abrazaron los dominicanos y a esos libaneses que llegaron con una ropa extraña, con unos apellidos difíciles de pronunciar, porque habían difíciles de pronunciar. Por ejemplo, sufrimos Sade, nosotros acá. Sade y Alam no es difícil de pronunciar, pero por ahí hay algunos que son difíciles de pronunciar. Nombres que hubo que adaptarlos, Aplatanarlo. aplatanarlos. O sea, tú llegaste con el nombre, por ejemplo, de un pariente de nosotros, hermano de mi abuela. Llegó aquí con el nombre de Rizalda. Aquí nadie lo conocía como Rizalda. Emilio. Le pusieron Emilio. Y resulta que el nombre Emilio traspasó frontera. Ahora hijos de él y nietos de él en el Líbano se llaman Emilio. Que lo hubiese imaginado. Exacto, o sea, ha habido una, ¿cómo te digo? Una compensación. Y por ejemplo, yo he visitado casas en el Líbano, por ejemplo, no mencionaste una familia ahí, que es muy querida para mí, los Yaryura, por ejemplo. Tuve yo siempre en contacto y todavía lo tengo, primario, con esa familia. Y cuando fueron conmigo al pueblo de ellos, en Esgarta, todavía encontramos en la casa de una de ellos una Virgen de la Altagracia, todavía. Y por ejemplo, una nieta de Rizalda, ese que nació en San Pedro de Macorís, se llama Altagracia. O sea, todo un recuerdo de la Virgen. Es un primo que tenemos nosotros allá, que nació en Macorís, se fue y murió allá hace unos años. Era loco con la música, en los boleros, en los merengues, y eso era todos los domingos, era República Dominicana. O sea, así como los que se quedaron aquí tienen nostalgia, y una nostalgia que ya va desapareciendo a medida que las generaciones van pasando, pero te queda el apellido, te queda todavía el aroma, te queda el quipe, te queda el tabule, te queda el relleno de parra, que eso será siempre tu conexión con tu origen, y el origen es importante conocerlo. Somos orgullosamente dominicanos, así como hay orígenes que son alemanes, que son españoles, italianos, que hay muchos acá. Nosotros somos orgullosamente de origen libanés también. Hay muchos libaneses que se casaron con españoles, con puertorriqueños, con italianos, con todo, y eso pasa en todas partes del mundo. Pero la República Dominicana quizás sea el único país del mundo que tuvo la magia de que permitió que esos primeros inmigrantes que llegaron aquí se mezclaran. Llevamos el comercio y el crédito a los campos, a los lugares más lejanos. La gente pudo ponerse alistado, alpargata. Tú no tienes dinero, no te apures, ven, cógelo. Y la semana que viene, cuando yo venga, tú me pagues y te llevo otra cosa. O sea, fíjense la importancia que tuvo esa inmigración para la República Dominicana. Importantísimo. Y no me queda más nada que despedirme de ustedes, sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, también que sigan al embajador en su red social, igualmente a la de la Embajada Dominicana en Turquía, concurrente en el Líbano, entre otros países, y que en la caja de comentarios de este video expongan su parecer, opiniones y preguntas. Sin más nada, me despido. Hasta entonces.